Alejandro siempre ha sido un marido abnegado que ha dado prioridad a su familia. Pero la víspera de su aniversario de boda aparece un mensaje inesperado en el móvil de su mujer, María. El mensaje revela un secreto devastador: María tiene una aventura con Javier, un compañero de trabajo. Lo que Alejandro descubre en las horas siguientes cambiará su vida para siempre, sumiéndolo en una espiral de traición, venganza y redención. Alejandro siempre había sido el esposo perfecto. Desde que conoció a María, su vida giró en torno a ella. Se conocieron en una fiesta de amigos en común, y desde entonces no se separaron más. Alejandro era un hombre dedicado, trabajador y profundamente enamorado de su esposa. Para él, María era todo. Trabajaba incansablemente en un empleo que requería constantes viajes, con el único propósito de ofrecerla a su familia una vida cómoda y segura. Era una noche cálida y tranquila, la víspera de su 10º aniversario de bodas. Alejandro había planeado una sorpresa para María, una cena romántica en el restaurante donde se conocieron y un viaje inesperado a una isla paradisíaca. Todo estaba listo, desde las flores hasta el vestido que había comprado para ella. Sin embargo, la vida tiene formas extrañas de cambiar los planes. Alejandro estaba en el estudio, terminando los últimos detalles del itinerario del viaje, cuando escuchó el sonido de un mensaje en el celular de María que descansaba sobre la mesa del comedor. No era su costumbre revisar el teléfono de su esposa, pero algo en el sonido, una especie de intuición, lo llevó a tomar el dispositivo. La pantalla mostraba un mensaje de Javier, un nombre que Alejandro no reconocía. Abrió el mensaje y lo que leyó hizo que su corazón se detuviera. Te extraño, amor. No puedo esperar para verte mañana. J. El mundo de Alejandro se derrumbó en ese instante. Sintió un nudo en el estómago y un sudor frío recorrió su cuerpo. Volvió a leer el mensaje, esperando que hubiera algún error, pero no, estaba ahí, claro como el agua. Su mente comenzó a girar, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero todas las respuestas lo llevaban a una conclusión devastadora: María estaba teniendo una aventura. María, que estaba en el baño, salió unos minutos después, ajena a la tormenta que se avecinaba. Alejandro lo observó, intentando no dejar traslucir la mezcla de dolor y traición que sentía. ¿Quién es Javier?, preguntó con voz calmada, pero con una firmeza que María no había escuchado antes. Ella se detuvo, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y miedo. Es solo un colega de trabajo, no es nada, respondió ella, intentando sonar despreocupada. Pero Alejandro no se dejó engañar. Porque te llama amor, insistió, su voz ahora temblando de rabia contenida. María titubeó, y en ese momento, Alejandro supo la verdad. No había más evasivas, ni mentiras que pudieran ocultar lo evidente. Está bien, dijo María finalmente, con los ojos llenos de lágrimas. He estado viéndome con él. No significaba nada al principio, solo trabajo, pero luego, se volvió algo más. No quería herirte, Alejandro, de verdad que no. Las palabras de María eran como puñaladas en el corazón de Alejandro. Se levantó de la silla, incapaz de seguir escuchando. La habitación, que antes era su refugio, ahora le parecía asfixiante. Salió de la casa sin decir una palabra más, caminándose en rumbo por las calles de la ciudad. Mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de descubrir. Alejandro caminó durante horas, recordando todos los momentos compartidos con María. Las promesas, los sueños, las risas. Todo parecía una farsa ahora, una cruel mentira. Finalmente, se detuvo en un parque, se sentó en un banco y dejó que las lágrimas corrieran libremente. El hombre que siempre había sido fuerte y decidido, ahora se sentía pequeño y vulnerable. Perdido en un mar de emociones. Regresó a casa al amanecer, agotado física y emocionalmente. María estaba sentada en la sala, esperando. No habían dormido. Ambos sabían que tenían que hablar, que las cosas no podían seguir así. Alejandro se sentó frente a ella, el silencio entre ellos era pesado y denso. Quiero la verdad, toda la verdad, dijo Alejandro, su voz apenas un susurro. María sintió y comenzó a contarle cómo todo había comenzado. Fue en una conferencia de trabajo, un par de meses atrás. Javier era carismático, atento, y había llenado un vacío que Alejandro, sin saberlo, había dejado con sus constantes ausencias. Lo que empezó como una amistad se convirtió en algo más.
Y María, atrapada en una red de mentiras, no supo cómo detenerlo. Alejandro escuchó en silencio, cada palabra de María era como sale en una herida abierta. Cuando ella terminó, el silencio volvió a llenar la habitación. Finalmente, Alejandro habló: no sé si podré perdonarte, María. Esto no se destruyó. Se levantó y se dirigió a la habitación que una vez compartieron, cerrando la puerta. Detrás de él, María quedó sola en la sala, llorando en silencio. Sabía que había cometido un error irreparable, y ahora, todo lo que podía hacer era esperar. Y ver si Alejandro encontraría en su corazón la fuerza para perdonarla. Pero en su interior, ella también sabía que algunas heridas nunca sanan del todo. Alejandro pasó los días siguientes en un torbellino de emociones. El dolor y la rabia se mezclaban con la confusión y la incredulidad. Apenas podía dormir, y cuando lo hacía, las pesadillas lo atormentaban. Cada vez que cerraba los ojos, veía a María y Javier juntos, y eso lo hacía despertar. Sobresaltado con el corazón latiendo acelerado. Para tratar de entender cómo había sucedido todo, Alejandro decidió revisar el pasado. Necesitaba encontrar respuestas a las preguntas que no dejaban de resonar en su mente. Como no había notado nada. ¿En qué momento comenzaron a salir mal las cosas? Alejandro y María se conocieron en una fiesta organizada por Diego, el hermano de María. Que en ese momento salía con Lucía, la mejor amiga de Alejandro. Diego y Lucía se volvieron inseparables tras un breve noviazgo en la secundaria. Lucía quedó embarazada en el último año escolar y decidieron casarse, una boda sencilla. Pero llena de promesas de un futuro feliz. Después de matrimonio de Diego y Lucía, Alejandro, que servía en el ejército, fue transferido a una base lejana. Sirvió durante 6 años, enfrentando los desafíos y peligros de la vida militar. Durante ese periodo, escribía cartas a sus amigos y familiares, pero especialmente a Lucía, quien siempre fue su confidente. En una de esas cartas, Lucía mencionó que su cuñada, María, se había mudado a la ciudad, donde Alejandro estaba sirviendo para terminar sus estudios universitarios. Cuando Alejandro fue dado de baja por motivos médicos, regresó a casa, reencontrándose con viejos amigos. En una de las reuniones, conoció a María en persona. Ella era diferente de lo que imaginaba. Era encantadora, inteligente y tenía una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Los dos comenzaron a salir juntos, primero como amigos, y luego, inevitablemente, como pareja. Los años siguientes fueron de mutua felicidad. Alejandro consiguió un buen empleo, aunque requería viajes frecuentes. María comprendía las demandas del trabajo de Alejandro y siempre lo apoyó. Al menos, eso era lo que Alejandro creía hasta ese momento. El mensaje de Javier no dejaba de resonar en la mente de Alejandro. Necesitaba confrontar a María nuevamente, necesitaba saber más. Esa noche, después de un día exhaustivo de trabajo, decidió hablar con ella. María estaba en la cocina, preparando la cena, cuando él entró. Ella lo miró con ojos cansados, pero llenos de aprensión. Necesitamos hablar, María, dijo Alejandro, tratando de mantener la calma. María sintió, apagó la estufa y se sentó a la mesa. Me escuchó. Quiero saber cómo empezó esto, comenzó a Alejandro, sintiendo la rabia y el dolor subir nuevamente. Quiero saber todo. María respiró hondo y comenzó a contar. Habló sobre cómo Javier era un nuevo colega de trabajo, alguien que parecía entenderla. De una manera que Alejandro, con sus constantes ausencias, no podía. Las conversaciones en el trabajo se convirtieron en almuerzos, y los almuerzos se convirtieron en encuentros fuera del horario laboral. Javier la hacía sentirse viva, deseada, algo que ella sentía que faltaba en su matrimonio. No quería que fuera así, dijo María, con lágrimas corriendo por su rostro. Te amo, Alejandro. Me perdí en el camino, pero nunca quise lastimarte. Alejandro se levantó abruptamente, tirando la silla. Dices que me amas, pero mira lo que has hecho con nuestra vida. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, a nosotros? María sollozaba, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para justificar lo injustificable. Alejandro salió de la casa nuevamente, incapaz de lidiar con el dolor que sentía al mirarla. Caminó por las calles sin rumbo, tratando de encontrar una salida al caos que se había instaurado en su vida. En los días siguientes, Alejandro decidió investigar más.
Las María dormía, tomó su celular nuevamente, esta vez revisando los mensajes antiguos. Encontró una serie de intercambios entre María y Javier, revelando un romance que ya duraba meses. Fotos, encuentros, declaraciones de amor. Cada mensaje era como una puñalada en el corazón de Alejandro. Un día, mientras estaba en el trabajo, recibió una visita inesperada. Era Diego, el hermano de María. Parecía preocupado y decidió hablar con Alejandro, dándose cuenta de que algo estaba mal. Diego entró en la oficina de Alejandro con una expresión sombría. No hacía falta ser un experto para notar que algo estaba mal. Alejandro lo invitó a sentarse y, con un suspiro, empezó a hablar. Diego, estoy pasando por algo muy difícil. María, ella me ha estado engañando con un hombre llamado Javier, confesó Alejandro. Contiendo que decirlo en voz alta hacía que la realidad fuese aún más dolorosa. Diego, visiblemente afectado, se recostó en la silla. Siempre sospeché que algo no estaba bien, dijo después de unos momentos. He notado ciertos comportamientos en María que no me cuadraban, pero nunca pensé que llegaría a esto. La revelación de Diego sorprendió a Alejandro. ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó, tratando de mantener la calma. No quería entrometerme en su matrimonio. Pensé que quizás eran solo paranoias mías. Pero ahora me doy cuenta de que debería haber hablado antes, admitió Diego con un tono de arrepentimiento. Alejandro se sintió abrumado por la mezcla de emociones, rabia, tristeza, pero también un extraño sentido de alivio al saber que no estaba solo en su dolor. Decidió que necesitaba confrontar a Javier. Quería verlo cara a cara y entender qué tipo de hombre había destruido su matrimonio. Esa noche, mientras María dormía, Alejandro encontró el número de Javier en el celular de ella. Con el corazón latiendo furiosamente, marcó el número. Javier contestó después de unos tonos, su voz llena de desconcierto. ¿Quién es?, preguntó Javier. Soy Alejandro, el esposo de María, respondió Alejandro, intentando mantener su voz firme. Necesitamos hablar. Estuvo un silencio incómodo antes de que Javier respondiera. Está bien, ¿dónde y cuándo? Alejandro propuso un café cerca de su casa para la mañana siguiente. No durmió esa noche, su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. A la mañana siguiente, llegó al café temprano, tratando de mantener la calma. Javier llegó poco después, un hombre alto y bien parecido, pero con una mirada nerviosa. ¿Qué quieres, Alejandro?, preguntó Javier, sentándose frente a él. Quiero saber por qué, dijo Alejandro, mirándolo directamente a los ojos. ¿Por qué te metiste en mi matrimonio? Javier suspiró, visiblemente incómodo. No quería que las cosas llegaran a esto. Todo empezó como una amistad, pero luego se convirtió en algo más. No fue mi intención hacerte daño, pero me enamoré de María. Alejandro sintió una oleada de rabia, pero se contuvo. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Has destrozado mi vida, nuestra vida? Javier bajó la mirada, incapaz de responder. Alejandro se levantó, incapaz de soportar estar en la misma habitación que él. Esto no ha terminado, dijo antes de salir del café, dejando a Javier solo y abatido. De vuelta a casa, Alejandro decidió confrontar a María una última vez. Entró a la casa y la encontró en la sala, su expresión llena de angustia. Hablé con Javier, dijo Alejandro, su voz fría. María sintió, sus ojos llenos de lágrimas. Alejandro, lo siento tanto. No sé cómo llegamos a esto. Quiero que te vayas, dijo Alejandro con firmeza. Necesito tiempo para pensar, para procesar todo esto. No puedo seguir viéndote aquí, sabiendo lo que has hecho. María sintió, sus lágrimas fluyendo libremente. Lo entiendo. Me iré. Solo quiero que sepas que lo siento de verdad y que siempre te amaré. Alejandro no respondió. Se apartó para dejar que María empacara sus cosas. Mientras la veía salir de la casa, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que este era solo el comienzo de un largo proceso de curación. En los días siguientes, Alejandro se centró en su trabajo y en tratar de recomponer los pedazos de su vida. Diego fue un gran apoyo, visitándolo regularmente y ofreciéndole un hombro en el que apoyarse. Un día, mientras revisaba algunos papeles en su oficina, Alejandro encontró una carta antigua de Lucía.
Recordó los tiempos en que eran inseparables y decidió visitarla. Necesitaba hablar con alguien que realmente lo conociera. Alguien que pudiera ofrecerle una perspectiva diferente. Alejandro se dirigió a la casa de Lucía. Ella lo recibió con una sonrisa cálida. Aunque su expresión pronto se tornó seria al notar la tristeza en los ojos de Alejandro. ¿Qué sucede, Alejandro?, preguntó, invitándolo a pasar. Alejandro le contó todo, la traición de María, su confrontación con Javier y cómo había pedido a María que se fuera de la casa. Lucía escuchó en silencio, sus ojos llenos de comprensión y empatía. Cuando Alejandro terminó, Lucía lo abrazó, dándole el consuelo que tanto necesitaba. Es normal sentirse así, Alejandro. La traición es una de las cosas más difíciles de superar. Pero estoy aquí para ti, dijo Lucía suavemente. Mientras hablaban, Alejandro se dio cuenta de que necesitaba tiempo. Pero también necesitaba rodearse de personas que lo apoyaran. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y doloroso. Pero también sabía que no estaba solo. Alejandro, aún devastado por la traición de María, se sumergió en su trabajo, intentando encontrar en la rutina un refugio contra el dolor. Sin embargo, cada rincón de la casa le recordaba a ella, a su vida juntos y a los sueños que habían compartido. Diego se había convertido en su pilar, visitándolo frecuentemente. Pero Alejandro sabía que necesitaba más que eso para sanar. Decidió que era hora de tomar una decisión drástica. Irse de viaje para despejar la mente y encontrar una nueva perspectiva. Tenía planeado un viaje para celebrar su aniversario con María. Había reservado un resort en una isla paradisíaca. Un lugar donde habían soñado ir durante años. Ahora, con el corazón roto, Alejandro decidió usar el viaje como una oportunidad para reflexionar y empezar a sanar. Sin decirle a María, invitó a Diego y a Lucía a acompañarlo. Sabía que necesitaba estar rodeado de personas que realmente lo amaran y entendieran su dolor. El día de la partida, María apareció inesperadamente en la casa de Alejandro. Su rostro estaba pálido y sus ojos hinchados de tanto llorar. Alejandro, por favor, no te vayas así. Necesitamos hablar, suplicó ella, con la voz quebrada. Alejandro la miró sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. María, ya no hay nada que decir. Necesito este tiempo para mí para entender que sigue en mi vida. María comenzó a llorar tratando de acercarse a él. Te amo, Alejandro. Cometí un error terrible, pero podemos superarlo juntos. Alejandro dio un paso atrás manteniendo la distancia. María, necesito espacio. Por favor, respétalo. Sin decir más, se dio la vuelta y se dirigió al auto donde Diego y Lucía ya lo esperaban. Durante el vuelo, Alejandro trató de mantener la mente ocupada. Conversó con Diego y Lucía sobre sus vidas. Recordaron anécdotas de la infancia y rieron juntos. Aunque su corazón aún estaba pesado por la traición. Al llegar al resort, la belleza del lugar lo abrumó momentáneamente, brindándole un respiro de sus pensamientos oscuros. Una tarde, mientras caminaba por la playa, Alejandro recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuchó la voz de Javier al otro lado. Alejandro, necesitamos hablar. Las cosas no pueden quedar así, dijo Javier con un tono amenazante. Alejandro sintió una oleada de rabia. No tengo nada más que decirte, Javier. Deja de llamar. Si no dejas a María en paz, habrá consecuencias. Amenazó Javier antes de colgar. Inmediatamente después de la llamada, Alejandro decidió tomar medidas legales. Contactó a un abogado local y solicitó una orden de restricción contra Javier. Sabía que debía protegerse y también asegurarse de que Javier no pudiera causar más daño. De regreso al resort, Alejandro trató de disfrutar del tiempo con Diego y Lucía. Pero la sombra de Javier y María aún lo perseguía. Un día, mientras estaban en el bar del hotel, un cliente empezó a hablar con Lucía. Resultó ser un viejo amigo de Javier que, sin saber quién era Alejandro, comenzó a contarle sobre las aventuras de Javier y María, actándose de cómo Javier había ganado a la esposa de otro hombre. Alejandro, al escuchar esto, sintió que la ira volvía a consumirlo. Diego, notando el cambio en la expresión de Alejandro,
Intervino rápidamente y cambió de tema, alejando al cliente de la mesa. No dejes que esto te afecte más, hermano. Ya has pasado por suficiente, dijo Diego con firmeza. Alejandro asintió, agradecido por el apoyo de Diego. Sin embargo, sabía que no podía seguir así. Decidió que, al regresar a casa, enfrentaría a María una última vez y pondría fin a esa etapa de su vida. De vuelta en la ciudad, Alejandro encontró a María, esperándolo en la puerta de la casa. Necesitamos hablar, dijo ella, su voz temblando. Está bien, hablemos, respondió Alejandro, dejándola entrar. Se sentaron en la sala. Un lugar que una vez fue su refugio de amor y complicidad. María, esto no puede seguir así. Te amé con todo mi corazón, pero lo que hiciste nos destruyó. No hay vuelta atrás, dijo Alejandro, con la voz firme. María sintió lágrimas corriendo por su rostro. Lo sé, Alejandro. Te he perdido y lo merezco. Solo quiero que sepas que siempre te amaré. Alejandro suspiró, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Te deseo lo mejor, María, pero necesito seguir adelante. Por favor, respeta mi decisión. María se levantó, asintiendo. Lo haré, Alejandro. Espero que encuentres la felicidad que mereces. Mientras María salía por la puerta, Alejandro sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo. Pero también sabía que había dado el primer paso para sanar su corazón. Al día siguiente, Alejandro recibió una llamada del abogado. Buenas noticias, Alejandro. La orden de restricción contra Javier ha sido concedida. Está prohibido acercarse a ti o a María. Alejandro sintió un alivio inmenso al escuchar esto. Gracias, realmente necesitaba escuchar eso. Esa noche, Alejandro se permitió un momento de tranquilidad. Se sentó en el balcón, mirando las estrellas, y reflexionó sobre todo lo que había pasado. Aunque aún sentía dolor, también sabía que era el comienzo de una nueva etapa en su vida. Una etapa donde podría reconstruirse y encontrar la paz que tanto anhelaba. Alejandro, después de meses de dolor y lucha, finalmente sentía que estaba recuperando el control de su vida. Había aprendido a vivir con la traición de María y se había rodeado de personas que lo apoyaban incondicionalmente. Sin embargo, sabía que aún había asuntos pendientes que debían resolverse. Cada mañana, Alejandro recibió una llamada inesperada de un viejo amigo de trabajo. Alejandro, tienes que ver esto. María y Javier están en el noticiero, dijo su amigo con voz urgente. Alejandro encendió la televisión y vio a María y Javier envueltos en un escándalo público. Javier había sido despedido de su trabajo después de que María causara una escena en la oficina, gritando y revelando detalles de su aventura. La noticia se había difundido rápidamente y ahora sus nombres estaban en todos los medios. Alejandro sintió una mezcla de vergüenza y alivio al ver cómo la verdad finalmente salía a la luz. Ese mismo día, María intentó contactarlo varias veces, pero Alejandro ignoró sus llamadas. Sabía que cualquier interacción con ella solo reabriría heridas que aún estaban cicatrizando. Decidió enfocarse en lo positivo y avanzar con su vida. Después, mientras Alejandro estaba en una reunión de trabajo, recibió una visita inesperada. En su oficina. Era Javier, con una expresión desesperada en su rostro. Alejandro, necesito hablar contigo, dijo, intentando mantener la calma. Alejandro lo miró con frialdad. No tengo nada que decirte, Javier. Ya has causado suficiente daño. Javier suplicó, por favor, solo escúchame. He perdido todo, mi trabajo, mi reputación, y ahora María me ha dejado. Solo quería disculparme por todo el daño que he causado. Alejandro lo observó por un momento antes de responder. Tu disculpa no cambia nada. Lo que hiciste fue imperdonable. Ahora, sal de mi oficina y no vuelvas a acercarte a mí. Javier asintió, derrotado, y salió de la oficina. Alejandro sintió una extraña sensación de alivio. Sabía que, aunque el perdón completo quizás nunca llegara, había dado un paso más hacia la recuperación. Con el tiempo, Alejandro comenzó a redescubrir quién era sin María. Se enfocó en su trabajo, retomó viejas pasiones y comenzó a salir con amigos, disfrutando
de la compañía y el apoyo de quienes realmente lo querían. Un día, mientras asistía a un concierto en un pequeño bar de la ciudad, conoció a Valeria. Una mujer con una sonrisa cálida y un espíritu libre. Valeria y Alejandro comenzaron a salir y, lentamente, él empezó a sentir algo que pensaba. Haber perdido para siempre, la esperanza. Valeria era comprensiva y paciente, y juntos encontraron una conexión profunda y sincera. Una noche, mientras caminaban por el parque, Valeria miró a Alejandro y dijo, sé que has pasado por mucho, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, en las buenas y en las malas. Alejandro la miró con gratitud. Gracias, Valeria. Significa mucho para mí. Estoy aprendiendo a confiar de nuevo, y contigo, siento que puedo hacerlo. El tiempo pasó y Alejandro y Valeria construyeron una relación basada en el respeto y la comprensión mutua. Alejandro también decidió retomar una vieja pasión, la música. Formó una banda con algunos amigos y comenzaron a tocar en pequeños bares y eventos locales. La música se convirtió en su terapia, una forma de expresar todo lo que había vivido y sentido. En una de sus presentaciones, Diego y Lucía estaban en primera fila, animándolo. Después del concierto, se reunieron para celebrar. Ha recorrido un largo camino, hermano, dijo Diego, abrazándolo. Estamos muy orgullosos de ti. Alejandro sonrió, sintiendo una profunda satisfacción. No podría haberlo hecho sin ustedes. Gracias por estar siempre a mi lado. Finalmente, Alejandro decidió hacer un viaje a la isla paradisíaca que había planeado. Originalmente con María. Esta vez, invitó a Valeria. Mientras caminaban por la playa, Alejandro tomó la mano de Valeria y la miró a los ojos. Gracias por ayudarme a encontrar la paz y la felicidad nuevamente, dijo con sinceridad. Valeria sonrió y lo abrazó. Siempre estaré aquí para ti, Alejandro. De vuelta en la ciudad, Alejandro recibió una llamada de su abogado. Alejandro, tengo buenas noticias. Hemos finalizado todos los trámites del divorcio. Eres un hombre libre. Alejandro sintió una mezcla de alivio y liberación. Gracias por todo. Realmente aprecio tu ayuda. En el cierre de ese capítulo de su vida, Alejandro miró hacia el futuro con esperanza. Sabía que la vida estaría llena de desafíos, pero también de nuevas oportunidades y alegrías. Había aprendido a ser fuerte, a confiar en sí mismo y a valorar a quienes realmente importaban. Una tarde, mientras Alejandro y Valeria paseaban por el parque, Alejandro se detuvo y miró a su alrededor. La ciudad, con todos sus altibajos, ahora le parecía un lugar lleno de promesas. Se volvió hacia Valeria y, con una sonrisa, dijo, vamos a hacer de este, nuestro hogar. Valeria lo abrazó y juntos caminaron hacia el futuro, sabiendo que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos.